Muy buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo webinar del Centro de Estudios para la Integración Económica y DHL Express. Esta actividad es una parte importante y fundamental de las actividades conjuntas que realizan estas dos organizaciones en el marco de la alianza que hemos titulado Hacia una logística global y en la cual enfatizamos algunas de las actividades de capacitación, tanto presencial como en este formato virtual, para poder ir fortaleciendo algunos conocimientos de la región centroamericana en el marco del comercio internacional, la logística y otras áreas relacionadas a la integración económica. El día de hoy vamos a tocar el tema del mercado asiático, con énfasis en China en particular, y conocer esos mitos, realidades y tendencias que nos pueden ayudar a hacer negocios y encontrar nuevas oportunidades de desarrollo, tanto por la vía comercial como por el tema de los negocios como tales, con esos mercados tan importantes. Para empezar, antes de darle la palabra a nuestro presentador del día, quisiera comentarles un poco sobre la dinámica que vamos a seguir esta mañana. Para comentarles, en primer lugar, vamos a tener una presentación magistral que de hecho, pues, dado que hemos estado revisándola, me parece muy completa y bastante buena, sobre todo para aquellos que no conocemos tanto este tema. En particular, vamos a durar unos 45 a una hora y después de eso vamos a darle paso a una sección de preguntas y respuestas. No quiero omitir que pueden hacer llegar sus consultas y sus comentarios a través del panel de control que tienen a su mano derecha durante toda la sesión. Sin embargo, vamos a darle respuesta en este periodo al final únicamente en una conversación con nuestro experto. La primera pregunta que nos consultan siempre es si vamos a compartir este material y la respuesta es que sí. Vamos a hacerles llegar un correo electrónico posteriormente desde la plataforma GoToWebinar que contiene tanto la presentación de apoyo en PDF como la grabación del mismo por si quisieran volver a ver algún punto específico o si se perdieron de algún fragmento que les llamó bastante la atención. Para dar inicio, quisiera presentar a nuestro experto del día de hoy. Él es Ji Qianguan. Él es actualmente gerente de implementación de clientes multinacionales para DHL Express. Anteriormente y durante 5 años, entre 2011 y 2015, fungió como gerente del corredor entre China y Centro y Suramérica para DHL también, por lo cual pues tiene un amplio conocimiento del tema, no solo en la teoría, sino también en la práctica. Es taiwanés de nacimiento, boliviano naturalizado y actualmente está radicado en Panamá. Y también, además de su trabajo para DHL, hace trabajos de consultoría, de interpretación y domina perfectamente el chino mandarín. Por lo cual me parece que estamos en muy buenas manos y para no demorarle más el inicio, quisiera darte de una vez la palabra, Chiang. Bienvenido y muchas gracias por esta valiosa presentación. Muy buenos días, muchas gracias por la introducción. Es para mí un honor poder representar en una ocasión más a la compañía DHL para poder apoyar a nuestro cliente. Sin antes, digamos, agradecer por esta oportunidad, agradecer la iniciativa de CIECA en alianza con DHL. ¿Cómo hacer negocios con China? Mito, realidades y tendencia. En realidad es un tema que está cada vez, digamos, más candente, cada vez se escucha más sobre China, sobre todo, digamos, en el tema económico. En la mañana, cuando uno antes de ir a trabajar, agarra el periódico y quiere enterarse de algo, algo siempre sale. Que se dio la guerra comercial entre China, con Estados Unidos, etcétera. O sea, siempre, hoy por hoy, digamos, pareciera que no basta con los productos que tenemos a nuestros alrededores, que la mayoría son, pues, si no son hechos, son ensamblados en China, incluyendo, pues, un iPhone. Entonces, la verdad que el tema es cada vez, digamos, más candente, ¿no es cierto? Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? En el día de hoy, vamos a desarrollar lo siguiente. Voy a desarrollar el objetivo de esta presentación. Vamos a hablar un poco sobre el contexto. Vamos a hablar también sobre cómo identificar a un proveedor o cliente en China. También voy a explicarles sobre los procesos de import y export en China, los cuidados que se debe
tener en el momento de hacer una negociación para entrar a darle pues sugerencias finales. En cuanto a objetivo, vamos a, primero que nada, entender lo que es la cultura. Vamos a reforzar algunos conceptos muy importantes que se encuentran en el ADN de cualquier chino. Vamos a ver también lo que es la tendencia y el comportamiento de la empresa china en la actualidad. Para esto también vamos a encontrar elementos de empatía que nos ayude a mejorar la comunicación y la negociación con los proveedores o los clientes en China, ya sea en una negociación por internet o una negociación en vivo y directo. Y finalmente vamos a entregar consejos que le pueda, digamos, ayudar a resolver diferentes situaciones con sus proveedores o clientes en China. Seguimos hablando de la cultura china. Es importante no confundirse en el China pues, como país y China como cultura. Sabemos que China como cultura es milenaria, tiene pues más de 5.000 años de historia, pero recuerden que como país, la República Popular de China fue fundada recién en el año 1949. De hecho, recién acaban de pasar su feriado nacional, aniversario número 77. Ok, ahora, ¿por qué esto es muy importante? Simplemente voy a poner un ejemplo sencillo de la realidad latinoamericana para que pueda entender la importancia de entender la cultura china en el momento de la negociación. Si nosotros analizamos a los países latinoamericanos, vamos a ver que hay un fuerte dominio o influencia de la religión, del catolicismo. Entonces, eso como que de una u otra manera, digamos, marca a las personas. Sabemos que diciembre, pues Navidad es importante. Para algunos países el tema de carnaval es, pues, imperdonable. Lo mismo sucede con China. Pero aparte de eso, existen muchos mitos, por ejemplo, pensar de que en un sentido tal vez humorístico, de que todos los chinos son iguales, pues le aseguro pues, que no es así. Y es muy importante que empecemos a entender cómo hacer ciertas diferenciaciones. Y aquí le voy a dar algunas pautas importantes. Para empezar, China es un país que se caracteriza por su gran población. De hecho, es el país más poblado del mundo y uno de los países con mayor extensión territorial en el mundo. Tiene un alto grado de diversidad cultural. De hecho, el gobierno chino reconoce oficialmente, estamos hablando de oficialmente, 56 grupos étnicos. Por lo tanto, los no oficiales pueden llegar a ser más. Pero aquí hay algo muy interesante. Dos puntos que les voy a comentar. De los 56 grupos étnicos, por ejemplo, hay una etnia mayoritaria. Esa etnia mayoritaria se llama Han. La etnia Han representa prácticamente más del 94% de la población total. Es decir, la etnia Han es la más numerosa en el mundo. Esto, por otro lado, que es importante también aclarar que si bien el chino mandarín es el idioma, o sea, la lengua oficial de China, pero en China resulta que además de cada etnia que tiene su propio lenguaje, cada sector, cada provincia, cada ciudad, cada lugar puede tener su propio dialecto. De hecho, se tiene identificado más de 100 dialectos que se habla en toda China, pero
no se preocupe. O sea, con esto no le quiero decir que usted pues tiene que aprender todos los dialectos para ir a hacer negocios con China. No es así. O sea, el idioma oficial es el chino mandarín. Como país, la República Popular de China es un estado gobernado por un solo partido, que es el Partido Comunista de China. Ahora, otro punto interesante, desde la reforma económica iniciada en el año 1978, es decir, a finales de los años 70, la inversión y una economía impulsada por las exportaciones, esto logró que China haya crecido de una manera, digamos, de una manera acelerada, sobre todo en las décadas 80 y 90. Y actualmente es una pues, de la economía más grande y de más rápido crecimiento en el mundo. A simple vista, solo a manera, digamos, de resumen, áreas 9.6 millones de kilómetros cuadrados, población, una estimación en el año 2014, más de 1.300 millones. Esto es simplemente una referencia. Algunos datos importantes sobre China, a simple vista. En la actualidad, es el motor de crecimiento económico mundial. Durante la década pasada, el país creció prácticamente 2 dígitos del PIB, año tras año. En la actualidad, bordea alrededor de entre 6 y 7, y se estima que esta tendencia continuará hasta el año 2020. Todos saben que en la actualidad China es la segunda economía del mundo. Desde hace más de 5 años que desplazó a Japón, prácticamente ahora está, digamos, detrás de los Estados Unidos. Pero acá hay un dato muy, muy interesante. Es el exportador número 1 e importador número 2. Y también se ha convertido en la fábrica del mundo, pues es el mayor fabricante de juguetes, zapatos de cuero, automóviles, aunque usted no lo crea, televisores, vestimentas, etcétera, etcétera. Hablando de piscina de talento, también es una de las características de China, pues tiene una fuerza laboral joven con rápida mejora en sus habilidades. También tiene la capacidad y el conocimiento, por ejemplo, de desarrollar y luego transferir a los mercados emergentes. Entre los, ¿cómo se llama? Entre los rubros que se destaca, por ejemplo, está el tema de investigación y desarrollo, farmacéutica, equipo electrónico de consumo y accesorios. Ahora, ya de a poco vamos a entrar a desarrollar lo que es, vamos a empezar a desarrollar lo que es China. Acá le presento mapa de China, ¿ok? Mapa de China. Si nosotros trazamos una línea imaginaria en el extremo norte al sur, vemos la línea aquí en la presentación, ¿ok? Fíjese que el 80% de la extensión territorial se encuentra a su izquierda y el 20% a su derecha. Vamos a llamar la derecha como la costa. Otro dato importante es que en términos poblacional, más del 80% se concentra en el 20% de la extensión territorial y menos del 20% en el 80% de la extensión territorial. Por otro lado, ¿por qué les presento esto? Para que el día de mañana, cuando usted quieran hacer negociaciones con China, ya sea para ir a buscar un cliente o para ir a buscar un proveedor, pueda, digamos, identificarse dónde ir. No decir,
yo voy a China. O sea, porque decir que yo voy a China es como decir yo voy a los Estados Unidos, yo voy a América del Sur. O sea, uno tiene que empezar a ser más específico. Pero acá, ¿cómo voy a ser específico? Les voy a ayudar con este tip. Resulta que desde la reforma económica, China empezó a desarrollar los llamados clúster o delta. Y en resumen, ¿qué son los clústeres? Digamos, los clústeres son agrupaciones, digamos, que se concentran en una ciudad importante y a partir de ahí desarrollan ciertas industrias o focalizan en ciertos rubros. Le pongo un ejemplo. Si hablamos de los Estados Unidos, cuando uno menciona Nueva York, lo que se le viene a la mente es la parte financiera. Lo mismo, eso sucedió en China. Entonces vamos a hablar, por decir, clúster 1 se llama Delta de Río Yangtze, ahí donde tenemos muy fuerte el tema de la industria, o sea, de rubro financiero, el tema de bienes raíces, la industria automotriz, manufacturera. Cabe destacar que muchas de las inversiones en automotriz y manufacturera provienen del exterior, o sea, esas son inversiones extranjeras. Encontramos también rubro de electrónica, energía, hierro, industria de acero, vestimenta y textil. Todo esto está en el clúster 1, que está en la desembocadura del río Yangtze, con su centro en la ciudad de Shanghái. Entonces, hacia arriba, si uno desplaza hacia el norte, hacia el sur y hacia el oeste, pueden, digamos, encontrar los rubros que acabamos de mencionar. Luego tenemos el clúster 2 o delta del río Amarillo, y está en la desembocadura del río Amarillo, que es el segundo río más largo de China. Ahí encontramos básicamente la industria pesada, manufacturera, petroquímica, investigación y desarrollo. También industria automotriz, electrónica, software, incluso aviación y muchos equipos médicos. Finalmente tenemos delta 3 o delta de río Perla, que está aquí también la desembocadura del río. Qué coincidencia. O sea, esto no es, en realidad, no es casualidad. Si nosotros analizamos la geografía de muchos países en Latinoamérica, sucede lo mismo. Por ejemplo, en caso de Argentina o Uruguay, las ciudades se desarrollan al borde, por decir, del río, en este caso de La Plata, o en el caso de Ecuador tenemos el río Guaya, donde está Ciudad de Ecuador. O sea, más o menos con ese concepto es que se desarrollaron. No sé si es una coincidencia o ¿cómo se llama? Una decisión, digamos, geopolítica. Fíjense que en la delta del río Perla, más que todo está el rubro electrónico, o sea, todo el tema de celulares. De hecho, las ensambladoras de iPhone, de los celulares de cualquier marca, o sea, nuevamente se da pues en la delta 3, en la delta de río Perla. Ahí encontramos, como dije, electrónica, alta tecnología, encontramos relojería, encontramos reloj de mesa, juguete, vestimenta, textil, plástico, incluso material de construcción, grifería, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, es importante entender de que cualquiera de estos deltas puede, digamos, duplicar en el tema de los rubros. Pero el tema es, por ejemplo, si yo identifico a la delta 3 como el mayor en alta tecnología, significa que ahí me conviene ir directamente porque voy a tener más opciones. Ojo, esto no significa que yo no pueda encontrar lo mismo en delta 1 o 2, pero tal vez con un costo, digamos, un poco más elevado. Pero la verdad que cada caso puede ser, digamos, diferente. Pero aparte de esto, hay otro tema interesante, que en estos 10 o 20 años de desarrollo de la costa de China, los costos se han elevado considerablemente, por lo que el gobierno empezó a impulsar desde hace más de 10 años el desarrollo del oeste. Lo que hace es invitar a las plantas que desde estos clústeres, que tal vez por tema de costo estén buscando mercado emergente como sudeste asiático, países como Tailandia, países como Vietnam, para, digamos, trasladar las inversiones. O sea, en vez de hacerlo a esos países,
que puedan, digamos, desarrollar hacia el oeste, es decir, hacia el interior. Y de hecho, hoy ya tenemos, digamos, clúster en el interior del país, por ejemplo, en el 4, para solamente una muestra, un ejemplo, digamos, en la ciudad de Chongqing, que en la actualidad ahí básicamente es el cuartel general de la famosa computadora Lenovo. O sea, están ya ahí, o sea, están empezando, las empresas están empezando ya a desarrollarse en el oeste, esto con el fin de poder, digamos, abaratar los costos. Ahora, ¿cuál es la relación comercial entre China y Latinoamérica? Esta información en realidad ustedes lo pueden, digamos, revisar en el internet. El mensaje aquí básicamente es que si usted analiza los top 10 proveedor y top 10 clientes de China, usted va a notar una ausencia de los países de Latinoamérica. El único país, digamos, que entra como principal, digamos, proveedor de China, o sea, como top 10 proveedor de China, es Brasil. Pero el resto, o sea, estamos muy, o sea, realmente muy, muy, muy lejos. Y esto, la verdad que yo considero que constituye, pues, una oportunidad. ¿Por qué? Porque de aquí nosotros podemos hacer, digamos, dos ejercicios. Uno, entender qué vende China. Dos, qué compran China. Y luego analizar cuál es la realidad de mi país, de mi posición en Latinoamérica. O sea, estoy hablando de diferentes países. Puede ser Guatemala, puede ser Nicaragua, puede ser Honduras, El Salvador. O sea, ¿cuál es la realidad? Entonces, de ahí un emprendedor puede decir, bueno, ¿qué oportunidad encuentro y qué rubro me interesaría, digamos, me puede interesar desarrollar? Ya con esta breve introducción, ahora vamos a entrar lo que es el contexto en las negociaciones con empresas chinas. Antes de iniciar cualquier negociación, considero que es muy importante entender cómo se piensa en China. Es decir, cómo se llama, qué tienen en mente. ¿Por qué a veces son tan, digamos, son tan especiales, son tan diferentes a veces su forma de pensar versus un latino? Y aquí lo que voy a hacer es empezar a explicarles lo que es el concepto de la triada. Más que concepto, es una filosofía de vida que está con los chinos prácticamente desde que cualquier chino empieza a darse cuenta, su entorno empieza a hablarle de esto, de la importancia de estos conceptos. ¿Cuáles son? Lo vamos a resumir. Primero, el término Guanxi. Guanxi significa relaciones, básicamente relaciones. De hecho, si usted taipea en Google cómo hacer negocio con China, les puedo asegurar que va a encontrar infinita información sobre el tema de Guanxi. Guanxi es relaciones, pero básicamente es el networking. Pero la importancia es que este networking determina el éxito o el fracaso de las negociaciones en China. Es realmente muy importante. Ahora, el tema de Guanxi solo no sirve para nada, no funciona, no sirve. Es como decir, yo tengo en mi networking, tengo un buen contacto, pero si a ese contacto, ese referente, yo no lo cultivo, esto es como enamorar. Tengo una enamorada, pero si yo no alimento ese amor, pues no va a pasar nada. ¿Y cómo alimentan, digamos, los chinos este tipo de relaciones? O sea, este networking. Lo alimenta a través, por ejemplo, de renqing. ¿Qué es renqing? Renqing son básicamente deuda o favores sociales. Que yo te haga un favor, que yo esté debiendo o que me deban, digamos, favor. Ojo, no hay que malinterpretar. Hay una diferencia abismal entre deber dinero y deber favores. Pues si yo debo dinero, lo puedo pagar, pero si debo favores, los favores normalmente no tienen precio. Y finalmente está el tema de Xinjiang, que es la confianza. La confianza es demasiado importante para los chinos. Y cuando hablamos de confianza, mi recomendación es traten ustedes de comprometerse con un chino lo que pueda cumplir y no generar falsa
expectativa. Ahora, hablando el término de confianza, también entra mucho el tema de puntualidad. Si hablamos de puntualidad, si bien los chinos no son catalogados como los más puntuales, pues los más puntuales son los ingleses, alemanes, los japoneses, pero en realidad China, digamos, los chinos cuando hacen negocio, pues son relativamente puntuales, o diría yo, muy puntuales. Ahora, en lo posible es importante mantener el equilibrio de estos tres conceptos y bajo ninguna circunstancia afectar el mianzi. Mianzi, en un sentido textual, significa rostro, o sea, la cara, pero en un sentido, digamos, figurado, representa la dignidad de los chinos. Seguimos con los conceptos y aquí le quiero regalar, le quiero compartir una frase que dijo Napoleón en el año 1816, que decía, ahí en China duerme un gigante, dejémoslo que duerma, porque cuando despierte el mundo temblará. Yo no sé si en la actualidad es el cumplimiento de ese dicho, digamos, de Napoleón o de esa profecía, como que queramos llamarle, pero lo que les quiero comentar es lo siguiente. Resulta que en el ámbito empresarial, en los años 90, es el surgimiento de una nueva economía. O sea, en los años 90 empezaron el término, digamos, Made in China empezó a sonarse en el mundo, empezó a invadir el mundo con muchos productos, pero recuerden que en esa época era un producto muy económico y de calidad dudosa. Esa es la realidad. Y aquí aprovecho este punto para que ustedes rompan ese paradigma de decir, bueno, lo chino, lo hecho en China siempre va a ser barato, lo hecho en China siempre va a ser ordinario. Eso ya es un paradigma, ese prejuicio hay que empezar a cambiar, porque si nosotros no cambiamos, nosotros somos los que vamos a salir perdiendo. El tema es que, es verdad, en esa época así era la característica de los productos chinos, pero en el nuevo milenio la cosa empezó a cambiar, o sea, ellos han mejorado considerablemente en tema de calidad y por ende también, digamos, los precios. Ya no se puede esperar de que yo antes compraba un precio con esa calidad, ahora pues hay un producto de mejor calidad, yo sigo esperando, mi expectativa es pagar a ese mismo precio. Y yo lo llamo, por ejemplo, los años 90 como el surgimiento de la nueva economía, el nuevo milenio, es decir, año 2000, como la fase de maduración y a partir del 2010 la fase de expansión. Ahora, ¿cómo afecta este cambio al negociador? Este cambio afecta al negociador en el sentido que cuando en los años 90 las empresas chinas querían darse a conocer al mundo, ellos atraían pues a los clientes, a los compradores. Cuando usted, por decir, si tenían la oportunidad o algunos de los oyentes, si alguna oportunidad tuvieron de viajar a China en esa época, hace, por decir, 10 o 15 años atrás, básicamente cuando usted buqueaba, el proveedor chino le ofrecía incluso hasta ticket aéreo, le pagaba hotel, le pagaba todo, digamos, para hacerse conocer. En resumen, le extendía la alfombra roja. Pero en la actualidad ya es diferente. ¿Por qué? Porque ya pasaron la fase de inmaduración y ahora están en la fase de expansión. En la fase de expansión donde ellos ya tienen segmentado cuál es el mercado que quiere llegar. Por lo tanto, en la actualidad es cada vez más difícil negociar con los chinos o negociar con una empresa. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen el target, ya conocen, ya saben lo que quieren. Por lo tanto, si yo soy un emprendedor de Latinoamérica que no sé realmente lo que quiero, lo más probable es que me va a costar poder identificar un proveedor en China o un comprador de mis productos. ¿Por qué? Porque en la actualidad sabemos que el tiempo es oro y los chinos ya pasaron esa prueba y ahora, en resumen, es como si estuviera pues a otro nivel. La negociación en China es un juego de confianza. Aquí algunas recomendaciones.
Busquen el equilibrio de lo racional y emocional. Si nosotros comparamos la cultura, normalmente los chinos tienden a ser más emocional que racional a la hora de hacer negocio cuando se trata de largo plazo, y cuando son negocios de corto plazo, más racional que emocional. ¿Qué quiero decir esto? Cuando es un negocio de una sola vez, one-off, yo quiero ganar y ganar. Ahí entra lo racional. Si mi número no da, yo no voy a hacer negocio. Pero si estoy hablando de un cliente que con una trayectoria de que hay una relación de por medio de largo plazo, entonces eso significa que en algún momento el chino puede estar, digamos, dispuesto a hacer algunos sacrificios con tal de mantener, pues, esa relación. El significado de no es muy importante. Por respeto, por educación, los chinos nunca te van a decir no, no te van a negar. Cuando tú le preguntas algo y si la respuesta es negativa, no te lo dice de frente, simplemente da vuelta. Entonces, ante segundo o tercer intento de una pregunta sin obtener una respuesta afirmativa, pues prepárese, eso significa pues un no. Es importante que cuando nosotros vayamos a hacer negocio en China o con los chinos, debemos estructurar bien qué es lo que quiero tratar. Por ejemplo, fase de introducción, rompimiento de hielo, desarrollo, negociaciones de precio y fase de cierre. Esta estructuración yo les recomiendo que ustedes tenganlo. No deje que el chino haga su estructuración. ¿Por qué? Porque de lo contrario puede, qué sé yo, usted está ya en la fase de negociación de precio y por ahí hay alguna situación que no le convence al chino y con una simple pregunta le puede hacer volver a la fase de rompimiento de hielo. En todo esto es importante destacar el valor futuro de las relaciones. Si yo no gano hoy, puedo ganar mañana. ¿Ok? Si yo hoy no soy tu cliente, por lo menos quiero ser tu amigo. Y así, cultivar esa relación. Y hay que tener mucho cuidado cuando usted esté negociando precio y descuento. Recuerde que si usted, ante una oferta, usted pide que le baje el precio, si el chino no le dice no, no significa que aceptó. O sea, no es eso. Y por otro lado, mucho sucede de que sacrifican el tema de calidad por el tema de precio. Por lo tanto, es importante que usted sepa qué es lo que está buscando, cuál es la calidad que está persiguiendo y cuál es el precio que está pues dispuesto a pagar. Esto es realmente muy, muy importante. Y si algunas veces las negociaciones no surgen o no puede avanzar, es mejor atribuir a una presión externa a atribuir a sí mismo. Por ejemplo, yo quiero un descuento porque yo lo quiero, porque yo soy el cliente y yo tengo la razón. Eso es un pensamiento, digamos, erróneo. Es diferente que ir y decir, mira, necesito el descuento. ¿Por qué? Porque en mi mercado es muy competitivo, yo tengo competencia, mi competencia se llama fulano de tal, etcétera, y realmente me es difícil salir adelante con este precio que me está dando. Entonces ahí yo estoy atribuyendo a una presión externa y yo no estoy haciéndome ver como un negociador prepotente. Finalmente, es importante tratar de unir las culturas. Por ejemplo, acá un resumen de pensamiento oriental versus pensamiento occidental. Decía, el pensamiento oriental basada en relaciones personales. Recuerden la tríada. Mientras que en lo occidental es información disponible. La información es poder. Pero resulta que ese pensamiento en China, si yo tengo información, pero no tengo los contactos, no tengo networking, no vale nada. Entender la importancia de estatus y jerarquía en China, mientras que en el occidental el énfasis es más en la habilidad, en la agilidad, y muchas veces van directo al grano. Los orientales o los chinos en especial tienden a ser muy pacientes, indirectos, nunca te dicen las cosas de frente, siempre te dan vuelta y hasta pensativo. Mientras que en el occidente normalmente son más impacientes, directos
y a veces hasta agresivo. Ya con esto, ahora vamos a entrar a lo que es cómo identificar a un proveedor y cliente en China. Pues a diferencia, y buena noticia para todos, a diferencia de hace 10, 20, 30 o 40 años atrás, pues hoy en día no hay excusa para nadie de decir yo no puedo identificar ya sea un proveedor o un cliente en China. Pues porque hay bastante información en Internet. ¿Cuáles son los mecanismos más recomendables? Primero está búsqueda por Internet, por excelencia. Hay muchas páginas para buscar ya sea proveedores o compradores. También está por recomendación, o sea, que alguien le recomiende que está, por ejemplo, comprando o haciendo negocio con alguna página o con algún proveedor en particular. Aunque por recomendación no se da mucho en Latinoamérica porque tendemos muchas veces a ser muy celoso, muy receloso de nuestra información. Lo queremos para nosotros y no queremos compartir. Por último está el tema, digamos, de visita a la feria. Cuando hablamos de visita a la feria, como expuse anteriormente, China es muy grande. Aquí también hay que tener muy cuidado, tener mucho cuidado en el sentido de que yo a qué feria voy a ir. Existen pues ferias genéricas. La feria genérica por excelencia es la Canton Fair, que se celebra en cada abril y cada octubre. Esa es una feria general, o sea, donde encuentra rubro de todo. Pero aparte de eso, existen cientos de ferias pues especializadas. Entonces, dependiendo de su tipo de negocio, sería bueno, digamos, identificar a esas, acudir a esa feria. Ahora, esto es ida y vuelta. Hay tanta fe, hay feria para vender, pues también hay feria para comprar. Por ejemplo, hay feria en donde se exhibe qué vende China, pero también en China se organiza feria para, digamos, atraer a los proveedores extranjeros para poder colocar su producto en el mercado local. Cuando estamos negociando por Internet, fíjese que la mayoría de las negociaciones se realizan en inglés, pero acá es muy importante, usted debe reflexionar si los chinos realmente entendieron sus mensajes o la idea a la cual usted quiere transmitir o viceversa. Mire, debemos pensar que los chinos no nacen hablando inglés, aprenden inglés como segunda lengua. Y nos pasa lo mismo a los latinos, aprendemos inglés y de pronto ahí podemos tener una mezcla de, por decir, del chinglish con el spanglish. Y esa mezcla puede ser pues brutal. Ahora, gracias a la tecnología hoy tenemos el famoso Google Translator, pero tengan mucho cuidado. O sea, eso puede ser para frases muy sencillas. Hola, ¿cómo está? ¿Dónde queda el metro? O, por ejemplo, ahora hay muchas aplicaciones que te ayudan a traducir, pero para negociaciones, por favor, no se confíe en eso. Acá básicamente le voy a compartir algunos ejemplos de lo que puede suceder si por ejemplo, estos son los publicistas que usaron un traductor para traducir un mensaje. El primero, por ejemplo, es un escalón. Ahí simplemente dice, cuidado, no corra. Pero ahí en la traducción en inglés le pusieron keep your leg no running, o sea, nada que ver. O sea, el mensaje es un escalón, no corra, ten cuidado, nada más. Fíjese, el segundo es baño para inválido y la traducción en inglés, wow, terrible. El tercero es un bebedero de agua, es un bebedero de agua que no tiene nada que ver con take water place. El cuarto es un lugar para cargar móviles, pero no es que un teléfono móvil está siendo electrizado, o sea, nada que ver. Fíjese, y el último es mío, o sea, yo estoy al lado, esto fue durante la cumbre empresarial China-América Latina, allá en el año 2014, en uno de los hoteles más prestigiosos de la ciudad, y básicamente ese letrero estaba en un pendiente y curva, y en chino simplemente dice, tramo peligroso, no se detenga. Pero fíjese en inglés cómo lo pusieron. Dice, the dangerous place, please do not have to stop. O sea, la traducción considero que no es de lo mejor. ¿De que se entiende? Sí se entiende. Pero esto, digamos, en una negociación puede ser, pues, fatal. Recuerde que el adorno lingüístico no funciona
en China. O sea, el idioma chino es mucho más simple que el idioma de Cervantes. Por lo tanto, la respuesta a esto es al pan, pan y al vino, vino. Ahora, ¿por qué surgen los malos entendidos? O sea, los malos entendidos surgen sobre todo por el tema, digamos, de idioma, la estructura. En China no existe lo que es el abecedario, o sea, allá es el idioma de caracteres, mientras que en el español, o sea, tenemos 28 alfabetos, consonantes, 5 vocales, y ahí empezamos a formar sílaba, palabra, etcétera, pero en China es diferente, o sea, allá es carácter. Cada carácter representa una palabra, o sea, es completamente diferente. Y simplemente para que lo puedan, digamos, analizar en este cuadro, ustedes van a ver, por ejemplo, el primero, bueno, el primero significa persona, mujer, oreja, caballo, pescado, montaña, sol, luna, lluvia y nube. En la columna izquierda está cómo representaba este carácter jeroglíficamente y cómo evolucionó hasta el día de hoy a convertirse pues en un carácter chino. ¿Ok? Esto usted lo pueden revisar. Además, en internet hay muchas información sobre esto para los que quieran, digamos, aprender un poco más sobre el tema de la escritura china. Ahora, una de las realidades de las empresas PYME en China, ojo, estoy yendo tal vez un poco al extremo. La idea de esto es que ustedes estén, digamos, en alerta y evitar cualquier situación que pueda, digamos, salir perjudicado. Una de las realidades, por ejemplo, es el cambio de trabajo. Si yo estoy haciendo una negociación, tengo que saber con quién estoy haciendo la negociación. ¿Es el dueño? ¿Es el empleado? De hecho, todo el mundo en China te va a decir, yo soy el dueño. Y a veces tiene razón, pero le aseguro que el 90% te están diciendo una mentira. Tal vez el dueño le dio algún poder para poder negociar, pero no significa que sea el dueño. Pero lo más probable, en un 99% te va a decir, tú estás negociando con el dueño. Pero lo cierto es que hay un riesgo de que ese contacto cambie de trabajo. Ahora, ¿cómo puedo minimizar eso? A través de Quanxi. Por ejemplo, si yo conozco a una persona que conoce a esa persona y tengo un networking, eso significa que yo voy a estar más seguro, voy a poder minimizar el riesgo de que esa persona algún momento me estafe. ¿Ok? Hay otra realidad también, sobre todo de autoprotección del puesto. Esto se da básicamente cuando usted trabaja con algún chino o, digamos, le contrata y muchas veces él, con el fin de proteger su puesto, tiende a guardar reservar cierta información. Hay un dicho, yo siempre lo pongo lo pongo en ejemplo. Yo en DHL empecé la carrera como ejecutivo comercial. Entonces, en ese momento, la compañía me asignó una cartera de cliente. Y el tema es, si yo dejaba de trabajar en DHL, esa cartera se queda en DHL. Pero en China normalmente no sucede así. O sea, muchas veces el ejecutivo, cuando se va, se lleva a sus clientes. Y eso ha sucedido que en algún momento, digamos, algunos de mis clientes decían, mira, yo estoy hablando con mi contacto y siento que de un tiempo a esta parte los productos, o sea, me sigue cumpliendo. Me están mandando los productos, pero lo siento que es un poco diferente. Y luego cuando ya hace la investigación más a profundo, resulta que el contacto cambió pues de trabajo. Cambió de trabajo, pero le está ofreciendo los mismos o alternativas. O sea, acá no hay que alarmarnos, o sea, no se trata de una estafa, pero es importante, digamos, entender que esto puede suceder. Y por lo tanto, esto también conlleva a lo que es la tentación económica y robo. Esto básicamente es sobre todo cuando uno trabaja con alguna marca registrada, el tema de patente, algún conocimiento específico, por decir que usted presente algún diseño para que allá le hagan algo y que por alguna situación se queden con el diseño porque en su momento usted no lo registró de la manera correspondiente. ¿Qué es la interpretación creativa? Cuando usted empiece a tratar con las empresas chinas,
ustedes van a darse cuenta que ellos siempre están predispuestos a ayudarte. Pero a veces eso en exceso es malo porque tienen yo lo llamo interpretación creativa, es a veces pensar por uno. Por ejemplo, hay una situación, ellos toman la iniciativa, creen que te está ayudando, pero a veces te pueden perjudicar. Un ejemplo, el ejemplo más común que le puedo dar en este momento es las muestras textil. La muestra textil, por ejemplo, para muchos países, aduanas de muchos países, tiene que llegar mutilado. Pero en el pasado, ¿qué pasaba? Cuando alguien solicitaba a un proveedor en China que le mande una muestra textil, ese proveedor decía, bueno, yo no le voy a mandar dos, pero no le voy a mandar uno, le voy a mandar dos, le voy a mandar tres. Y decir, bueno, ¿para qué lo voy a triturar? O sea, lo voy a mandar entero. Y él me va a agradecer, o sea, se va a poner contento cuando lo reciba. Una mala decisión. ¿Por qué? Porque si ese envío cae en aforo, lo revisa la aduana y dice declarado mutilado, y resulta que la realidad no está mutilado. Y por un lado declara una pieza mutilado y la realidad 3 piezas sanas, entonces eso genera un problema para el importador. Por otro lado, apagan incendios. ¿Qué quiere decir esto? Apagan incendios en el sentido de que muchas veces son más reactivos a proactivos. Por lo tanto, acá la recomendación es que cuando ustedes estén manejando su negocio, ustedes tomen la iniciativa de evaluar qué incidente o qué situaciones se puede presentar y sean ustedes los que se anticipan y no delegue esta responsabilidad a sus proveedores o clientes chinos. Ya, digamos, negociando en vivo y directo, la verdad es que los chinos son muy excelentes anfitriones y eso lo van a poder validar con cualquier persona que haya, digamos, tenido la oportunidad de visitar a China. Los chinos son muy caballerosos en el tema de negocio, pero no existe el concepto de prioridad para las damas. Es decir, si usted va a viajar a China y usted es una dama y usted está en el metro, está en el ascensor y resulta que se abre la puerta ya sea del metro ascensor y usted está esperando que le digan como en Latinoamérica, pase usted señorita, pues eso no va a pasar en China. O sea, ahí tiene que empujar o si no, igual la gente de atrás lo va a empujar hacia el metro. O sea, no existe esa cortesía hacia el sexo, digamos, femenino. Hay que tratar de ser puntuales y aquí aprovecho para comentarle algo muy importante. Hemos mencionado anteriormente sobre el tema de la confianza. Resulta que los chinos califican a las personas puntuales como no confiables. Entonces, si en algún momento dice, este tipo llegó tarde y no es confiable, ese término, esa calificación puede ser muy peligroso porque puede generar cierta desconfianza a largo plazo. ¿Ok? El darse, digamos, la mano es normal, pero no el abrazo, ¿no? Y ten cuidado, sobre todo, en el momento de entregar la tarjeta, traten de entregar siempre con dos manos, con una ligera inclinación, eviten, por decir, guardarlo de inmediato o escribir sobre la tarjeta. Eso para ellos es como una falta de respeto. El tema de ir a almorzar o cenar es lo más común. Por otro lado, son muy presumidos. O sea, una cosa es ser presumido y otra cosa es ser arrogante. O sea, no es que sean arrogantes, pero sí son, digamos, presumidos, siempre quieren mostrarte lo mejor que ellos tienen. Ahora, ¿cómo reaccionar ante todo esto? O sea, traten de ser, pues, recíprocos con las atenciones que ustedes estén recibiendo de parte de los chinos. Por ejemplo, si ellos le reciben con un regalo, pues traten de retribuirle también con regalo. Pero es importante, por ejemplo, el tema de regalo, color, o sea, hasta eso hay que tener cierto cuidado. Simplemente voy a mencionar, cosa que no se regala, reloj de mesa, no se regala porque eso significa desearle pues la muerte. No se le regala sombrilla, no se regala pañuelo, evitan pues regalar cosas que tenga como cortapluma, aunque la verdad últimamente con el tema de marca suiza de los cortaplumas, como que los chinos empezaron a cambiar en ese sentido y ya he visto casos, digamos, que están regalando pues cortapluma de Swiss Army, ¿no? Pero igual hay que ser muy cauteloso. El tema de colores que debe evitarse
sería blanco y negro. Los colores favoritos para los chinos es amarillo y rojo. Y si no pueden acordar, pues piensen en DHL, amarillo y rojo. Ahí con eso usted no lo va a pelar. Alguna postura que debe, digamos, evitarse es, por ejemplo, sentarse, cruzar los pies y mostrar la suela del zapato, o apoyarse en la pared con las dos manos en el bolsillo del pantalón. O sea, eso nuevamente, ese tipo de postura como que los chinos se sienten muy, muy incómodos, ¿ok? Y continuando con esto, a menos de tener suficiente confianza con el proveedor o cliente en China, hay algunos temas que debe evitarse. Por ejemplo, el tema político. No trate de hablar temas de política, no trate de hablar el tema de libertad, no trate de hablar el masacre de Tiananmen, que cuánto murió, que qué pasó, el tema de Tíbet, el tema de Japón y Corea, que la guerra, que la invasión, el tema de Taiwán, o sea, no mencione. Hasta temas personales son muy especiales. Ellos son muy curiosos, le va a preguntar, ¿eres casado? ¿Cuántos hijos tiene? Pero ellos no revelan o sea, no te cuentan su vida. Por lo tanto, acá mi recomendación para ustedes es que si algún momento le hacen alguna pregunta personal, inmediatamente hacer el clic por decirle, dice, ¿eres casado? Sí, y usted, o sea, haga esa conexión, porque de lo contrario es muy difícil que ustedes tengan la oportunidad de poder hacer este tipo de pregunta a su cliente en China, o sea, a sus contactos chinos. Ya recomendaciones para fase de desarrollo y cierre, muy importante. Culturalmente no suelen mentir, pero eso no quiere decir que le diga siempre toda la verdad. Por lo tanto, es preferible adelantarse a recibir sorpresas. Traten de entender muy bien que en los procesos import-export existen dos regímenes. Uno que es el simplificado y otro que es el formal. Ahora, ¿por qué lo menciono? Porque en el régimen simplificado lo puede hacer cualquiera, pero en el régimen formal requiere pues de licencia. Un ejemplo, si usted hace una compra en China y el proceso de exportación requiere ser, ¿cómo se llama? Requiere ser formal y el proveedor no tiene licencia para exportar, usted va a tener problemas. Y también es muy importante que tome en cuenta que hay algunos productos que por su naturaleza, sin importar el costo o el valor o el peso, debe ser tratado como una exportación o importación formal. Por ejemplo, medicina y alimentos. Seguramente me van a preguntar, ¿y cómo yo voy a saber cuándo es formal y cuándo es simplificado? Pues muy sencillo. En términos de peso, si no excede de los 100 kilos. Y en términos de valor, si no excede de los 5,000 renminbi. 5,000 renminbi al tipo de cambio 6.8, 6.9, aproximadamente sale como 700, 750 dólares. Una recomendación también para el comercio, muy importante, deben siempre especificar el Incoterm. ¿Cómo lo quiere negociar? ¿Lo quiere negociar en términos ex-world? ¿Lo quiere negociar en FOB? Deben tener muy claro para ir a negociar, ya sea con su proveedor o cliente. Y acá más abajo le estoy poniendo una página web de DHL. Ahí realmente usted puede encontrar información sobre el tema de Incoterm y algunos consejos sobre de qué manera, digamos, DHL podría, digamos, apoyarle en su proceso tanto de importaciones como exportaciones. Ya adentrando al tema de importación y exportación en China, como le decía, existen dos regímenes, ya lo mencioné. Simplificado cuando está por debajo de 100 kilos o debajo de 5,000 renminbi en términos de valor, y formal cuando excede ya sea peso 100 kilos o valor 5,000 renminbi. Aparte de esto, es muy importante que en China, además de aduana, existe otra entidad que controla tanto importación como exportación. Esta entidad se llama CIQ, que significa China Intra-Quarantine Bureau.
¿ok? Ahora, acá están por ejemplo, las funciones de cada entidad. En caso de aduana es la recaudación, lucha contra el contrabando, seguridad fronteriza, protección IPR, estadística, comercio internacional, mientras que CIQ vela sobre todo por el tema de seguridad, inspección del producto, por ejemplo, de origen vegetal, animal, también supervisa la calidad de los productos. La calidad de los productos y también otorga cierta certificación o acreditación. También su función muy fuerte es el tema, digamos, de los alimentos. Por ejemplo, si usted está pensando en exportar alimento a China, y de hecho, o sea, yo considero, siempre lo he dicho en mis charlas, siempre lo he dicho en las conferencias, que nosotros, que los países latinoamericanos no va a ir a China a competir, a venderle tecnología, pero sí podemos venderle mucho alimento, porque tenemos realmente exceso y lo tenemos de buena calidad. Yo pienso que un ejemplo más palpable es café centroamericano, que tiene pues una calidad peculiar y muy cotizado, muy solicitado en el mercado chino. En esta lámina, básicamente, lo que le brindo es los documentos mínimos para cada caso. Por ejemplo, ¿qué debo adjuntar para un proceso de importación o exportación? O sea, en realidad esto no es cosa de otro mundo. Simplemente tiene que acomodarse a los requerimientos tanto de aduana como de CIQ. Esto no vamos a leer, no vamos a desarrollar, pero ya en la presentación usted puede, digamos, leer punto por punto y básicamente son vía aérea, la factura comercial, packing list si corresponde, y en algunos casos, por ejemplo, certificado de origen, por decir si aplica algún tratado de libre comercio, como en el caso de China con Costa Rica, China con Chile, etcétera, etcétera. Ya entramos a sugerencias finales. Sugerencias finales. Como sugerencias finales, es importante conocer origen, destino del proveedor y cliente. Cuando menciono este punto, piense en el mapa que nosotros hemos analizado al inicio del webinar, mapa desde China. Tengo un mapa, la línea imaginaria, los clústeres, ¿dónde está ubicado? ¿Dónde está ubicado mi cliente o mi proveedor? Por otro lado, hay que entender que si bien la ley es una, pero muchas veces es genérica, las interpretaciones por regiones pueden diferir. Lo que quiero decir es que exportando el mismo producto de un clúster 1 y de clúster 2 o clúster 3, puedo tener diferentes experiencias. ¿Cómo me voy a dar cuenta en la práctica? ¿Y cómo puedo evitar inconvenientes? Pues conociendo, investigando, indagando y no lanzarse a la piscina sin saber nadar o sin por lo menos preguntar qué va a pasar. Y por eso aquí yo le pongo como tercera sugerencia, considerar los requisitos de aduana y de CIQ como parte de la negociación para evitar sorpresas. Por ejemplo, si yo voy a hacer una importación que yo sé que va a pesar más de 100 kilos, que yo sé que va a costar más de 5.000 renminbi. Entonces, una de las preguntas es, ¿tienen licencia de exportación? Lo mismo si yo quiero vender el producto a los chinos, lo mismo. Y el producto, la venta, excede los 100 kilos, el valor excede de los $750, las personas que le está comprando tienen licencia de importación. Si no lo tiene, pues hay que buscar soluciones. De lo contrario, va a ser un envío con problema. No espere respuesta a una pregunta no formulada. Adelántese lo que pueda, digamos, lo que se pueda suceder. Por ejemplo, si usted negocia y resulta que es formal, el proveedor no tiene licencia de exportación, llegado el momento, te voy a decir, hey, ¿por qué no me dijo?
pues no me preguntó. Entonces debemos adelantarnos, no darlo por hecho, o sea, no esperar una respuesta de una pregunta que usted no formuló, nunca dé por hecho. Trate de adelantarse siempre. Ahora, fíjese que sobre todo para los importadores del clúster 3, recuerde, clúster de Perla, que prácticamente cubre 3 ciudades principales que son Shenzhen, Guangzhou, Dongguan. Fíjense que en este clúster hay un movimiento muy especial que se llama transbordo por Hong Kong. Es decir, muchos de los proveedores o muchas de las exportaciones que salen de China, cuyo remitente no tienen licencia, no cuenta con una licencia de exportación, les sugiere el transbordo por Hong Kong. Es decir, cruzan desde Shenzhen a Hong Kong, que es relativamente cerca, no más de 50 kilómetros, y ya en Hong Kong, como es una zona franca, ahí, digamos, lo conecta a la red internacional para evitar, digamos, el papeleo. O sea, ¿de qué es válido? Es válido. ¿Es legal? Es legal. Y si ustedes me preguntan qué opino de esto, yo diría que esto es pues una solución temporal, pero personalmente yo no lo recomiendo como una solución de largo plazo. Con esto pues termino ya la presentación, sin antes volver a agradecerle por su asistencia y participación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Tian. La verdad es que ha sido, como adelantaba antes, una presentación muy, muy completa. Por aquí tenemos ya varias preguntas, así que voy a pasar inmediatamente a compartirte algunas de ellas. Veo que hay bastantes, entonces si alguna no las podemos contestar, pido disculpas de antemano, vamos a tratar de abarcar la mayoría. En este caso te voy a hacer una que es un poco extensa, pero me parece que tiene un punto general hacia el cual lo podemos encaminar. Alejandro Arauz nos dice, primero un dato, que dice que los datos del mercado común centroamericano indican que la región exporta a China 5.7 millones, 0.3 de todas las importaciones son de Guatemala y Costa Rica los primeros exportadores. Aquí con la redacción me perdí un poquito, así que me disculpo si no lo leí correctamente, pero destaca la participación de Guatemala y Costa Rica en esa relación con China. Sin embargo, la pregunta nos hace la siguiente, que es, ¿cuáles son las principales barreras que China tiene para acceder a sus mercados? Y me imagino que a eso va la comparación entre cómo han logrado posicionarse los países de Centroamérica. Dice, China es miembro de la OMC, por cuanto los temas arancelarios están regidos por las consolidaciones que este país ha hecho ante este organismo, pero las otras medidas no arancelarias, como especialmente las técnicas, son algunas de las que pueden tener alguna respuesta de por qué existen estas diferencias. Y la pregunta general, digamos, luego de este comentario, es dónde se puede encontrar mayor información e información más precisa, sobre todo, ya que China es un poco cerrada para brindar esta información y la información oficial no es de mucha confianza, nos indica él. Es correcto, es correcto. Mire, voy a desarrollar por qué es esta realidad. Históricamente o tradicionalmente, los chinos prefieren vender, vender y vender. Cuando se habla de comprar, solamente compran lo que ellos realmente necesitan. Por lo tanto, para poder colocar un mercado en China, uno tiene que estar seguro de que qué ofrece mi producto que no haya en China, que no lo puedan hacer los chinos. Para poder desarrollarlo, para poder responderlo, yo tengo que desarrollar de esta manera. Primero, va a ser muy difícil que un proveedor vaya solo a querer vender un producto. La recomendación siempre a través de las alianzas. Y cuando hablo de alianza, no es que lo digo yo, sino que a lo largo de la historia, por ejemplo, cómo las grandes marcas trabajan en China es a través de alianzas. Es decir, parte de acciones que lo tenga un chino, porque de esta manera es como decir, va a poder
aprovechar de esa sinergia, aprovechar de ese Guanxi, de esa contraparte de China para poder desarrollarse. Fíjese que en Latinoamérica hay solamente una empresa que logró entrar, una empresa chilena de vino, logró adentrarse en el mercado, le costó mucho dinero, pero lo logró. Y el tema es, si usted no lo hace de esta manera, va a ser mucho más costoso. Aquí es por qué, digamos, le respondo por qué es más difícil acceder a China como comprador. Por otro lado, entender el gusto, o sea, los clústeres, hasta tema de clima. Por ejemplo, si yo soy un exportador de banano, yo tengo que ir al norte de China, al clima, digamos, frío, al clima frío. Y si soy un exportador de manzana, pues tengo que ir al sur. ¿Por qué? Porque si yo voy al norte, encuentro con competencia. Al revés, si yo exporto banana, ¿no es cierto? Y yo voy al sur de China, donde el clima es trópico, entonces ahí yo tengo competencia, no solamente con China, sino con los países vecinos como Tailandia, Vietnam. Entonces, ahí es hacer como una segmentación. O, por ejemplo, en el caso de Perú, que exporta mucho chompa de alpaca, de lana de alpaca. ¿Cuál sería el mercado para esto? Pues sería el norte de China. Yo no voy a ir al sur, porque en el sur el clima es tropical. Entonces, la respuesta es, primero, ¿qué van a ofrecer? ¿Qué van a ofrecer? Luego, segmentar el mercado. Considerar, tal vez, digamos, buscar un aliado. Ahora, ¿cómo busco ese aliado? Les comento que en Internet hay mucha información sobre las ferias. Y muchas veces, ahora con las tecnologías, ya no necesita, ya no es imprescindible viajar o participar. Pero si pueden hacerlo, pues háganlo. Pero si no, igual, digamos, hay marketplace donde usted puede empezar a identificar clientes interesados. Pero ahí vuelvo con la pregunta. Si usted tiene un producto que busca a los chinos y que los chinos no lo pueden encontrar fácilmente, les aseguro que puede tener mucho éxito. Para terminar, les voy a dar otro ejemplo, un ejemplo de caso real. Yo no sé si ustedes conocen el producto maca. Maca es un producto, es un tubérculo de Perú y Bolivia. Se produce en Perú y Bolivia y tiene el sinónimo de ser el ginseng andino. Dicen que contiene, pues, es como energizante, que es muy bueno para la salud. Resulta que hace como 15 años atrás ese producto abundaba en Perú y Bolivia, pero hace como 5 años atrás hubo una fiebre, un boom. ¿Por qué? Porque todos los chinos querían comprar ese producto y colapsó el mercado en el sentido de que lo que antes, hace 15 años atrás, usted encontraba en cualquier tienda mucha oferta, hoy no hay esa oferta, no lo encuentra, y por otro lado, el precio carísimo, carísimo. Lo que antes costaba $1, $2, en algún momento llegó a costar hasta $30. Así sucede, ley de la oferta y demanda. Muchas gracias. Muchas gracias. Guillermo Salazar nos hace la siguiente consulta. ¿Qué tips son clave para el cierre de una venta con empresarios chinos? Por ejemplo, en lo relacionado a los trámites que solicitan aduanas CIQ. ¿Y qué potencial mercado, además del sector de alimentos en el que has estado enfocándote, es oportuno atender en China? Además de estas dos preguntas, nos hace un agradecimiento por la valiosa información y las lecciones aprendidas. Gracias. Si usted cree que fase de cierre, yo normalmente recomiendo que lo hagan en un ambiente no de mucha presión, no muy formal. Invítelo a cenar, invítelo a comer, eso es lo que más agrada a los chinos. Pero aquí hay un tema que muchas veces cuando el chino es anfitrión no le va a dejar a usted pagar ningún centavo, porque es como a veces hasta como una ofensa que usted pague su cena cuando usted es el invitado. Pero lo que voy es, traten de ya cerrar, dar el ok
no en un ambiente de oficina, afuera, preferible. O sea, una de las prácticas muy común es después de cenar, van al KTV, en un ambiente súper relajado. O sea, ahí es donde normalmente ellos se sienten, ellos como que se sueltan, porque en el trabajo todo es formal y allá es como que ya vamos a ser pues amigos. Ahora, referente a los, decía, los productos, ¿qué producto puede llamarle la atención aparte de los alimentos? Un caso de éxito sería el tema de artesanía o producto típico o característico que no haya en China. Hay que hacer un estudio. ¿Por qué? Y cuando usted haga el estudio, tiene también que tener mucho cuidado en que si ese producto puede ser copiado, porque siempre hay un riesgo, porque son excelentes para crear copia. Por lo tanto, acá también una recomendación, si usted va con un producto propio a China, asegúrese de tener patentado, registrado, porque de lo contrario, si hasta McDonald's, hasta Starbucks, ¿qué marca no ha sido pues imitado en China? Espero haber respondido la inquietud y si hay más, si persiste más, pues con el mayor de los gustos. Gracias. Gracias. ¿Alguna sugerencia? Nos consulta Luis Rojas, ¿alguna sugerencia para facilitar las formas de pago, tanto como proveedor o como comprador, ya que ellos lo hacen muy simple por medio de WePay, Alipay, etcétera, pero no son herramientas que estén disponibles para este lado del mundo? Excelente. Aquí en el tema de pago, excelente pregunta. El tema de pago, además de la herramienta de pago, el tema de pago en la negociación constituye también como parte del control de la negociación. Yo diría como tener el sartén por el mango. Yo no sé si ese dicho es centroamericano o los toros por los cuernos. Y acá en el tema de pago existe una situación como cesión de poder. Por ejemplo, si yo estoy negociando una compra a un chino, ¿ok? Y ese chino, mientras yo no haga el pago, yo tengo el poder de negociación. Pero cuando yo haya transferido, haya pagado, ahí yo estoy cediendo el poder. ¿Por qué? Porque de ahí en adelante se hace lo que dice el chino y no lo que yo diga, o el comprador. Entonces, acá mi primera recomendación es tener mucho cuidado en definir cómo va a ser la regla del juego. Una regla del juego muy común es 40, 30, 30. 40, 30, 30, es decir, 40 la confirmación, 30 contra 30 cuando ya está listo y el saldo contra BL. Pero esto, digamos, ustedes lo pueden, digamos, diseñar, vea cuál es su realidad, y lo importante acá es traten siempre de minimizar su riesgo. Ahora, ¿cómo minimiza su riesgo? Vuelvo a lo mismo, a través de networking, de Quanxi. Trate de conocer más a su proveedor, que no sea pues un simple contacto de, qué sé yo, de correo electrónico. Ahora, con respecto a los medios de pago, en realidad, dependiendo del valor de compra, ¿cómo se llama? Tarjeta de crédito es muy común, tarjeta de crédito. El tema de WePay yo no lo considero imprescindible, y PayPal también es muy común, pero si el monto supera, digamos, los $5,000, $6,000, ahí realmente yo prefiero o recomiendo trabajarlo a través de carta de crédito. Y por otro lado, un término muy común utilizado en China es el término TT, que significa efectivo o telegraph transfer. Ese término, digamos, es muy solicitado, muy usado, y muchas veces en una negociación los chinos le exigen el TT al 100%. Por lo tanto, ahí ya depende de su habilidad de negociar para ver cómo poder llegar pues a un acuerdo que beneficie a
ambas partes. Gracias. Vanessa Rodríguez dice que trabaja para la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés y que con frecuencia ha recibido algunos casos de empresas hondureñas que han sido víctimas de estafa. Y la consulta básicamente es en dónde puede obtener información oficial sobre la legalidad de una empresa en China y si existe alguna institución gubernamental que pueda validar la información de si una empresa es legal, está inscrita y no es una empresa pues ilegítima. Excelente pregunta. Aquí quiero comentarle lo siguiente. Yo digo, gracias a Dios, durante mis 5 años de ejercicio como gerente de Lane, yo he visto crecer a muchas empresas y solamente he visto a muy pocas empresas que han sufrido, digamos, estafa. Y cuando yo analizo esas estafas, yo considero que son situaciones que se podrían haberse evitado, pero que a veces la ambición, la ambición hace que pues uno tome pues decisiones equivocadas. Le pongo simplemente un par de ejemplos para luego entrar a lo que es mi recomendación. Tengo un caso de Chile que fueron a China para comprar, que ganaron una licitación para el metro de Chile y fueron a comprar rodamientos supuestamente calidad 1, calidad A, pero cuando recibieron eran de tercera y ellos dijeron, hemos sido estafados, $250,000 al agua. ¿Por qué? Porque cuando los clientes empezaron a probar, o sea, no pasaron la calidad. Entonces aquí yo les pregunto, ¿culpa de quién? Lo que dije anteriormente, la expectativa de precio. Tengo una calidad, tengo precio. No pretendan pues comprar, ¿cómo se llama? Un iPhone en $50. Lo más probable es que sea pues imitación y baratísima, malísima. Tal vez en ese caso, o sea, lo parecido va a ser la carcasa, pero adentro nada que ver. Eso por un lado. Ahora, lamentablemente en la actualidad no existe pues una instancia donde, como ODECO, no sé, Oficina del Consumidor, donde usted pueda, digamos, acudir para ser defendido. Lamentablemente no existe. Y lo más triste es, hay clientes que dicen, me han estafado, yo no quiero saber nada de los chinos. Pero el tema es que con esa actitud, a la larga, también son ellos los que terminan perdiendo. ¿Por qué? Porque en la actualidad hacer negocio con China ya pues es una moda, es una tendencia, es una realidad que nadie puede, digamos, tapar el sol con un dedo. Entonces, mi recomendación para minimizar esto, recuerden de la triada. O sea, hay un dicho en China, o sea, cultivemos la amistad, luego empecemos a trabajar. Si usted quiere empezar a hacer negocio y luego cultivar la amistad, ahí hay riesgo. Pero si usted, ¿por qué no cambia, digamos, el chip? O sea, en vez de ir a negociar directamente, o sea, indague. Trate de conocer cuáles, o sea, investigar más el entorno, buscar referencia, trate de trabajar con el networking, la recomendación y así armar su propio red de contactos para poder minimizar este riesgo. Gracias. Muy bien, excelente respuesta, me parece. Justamente, pues veo aquí varias preguntas, digamos, con respecto a ciertos trámites que aplican para el proceso de ingreso al mercado chino en particular. Habíamos hablado ya de tipo aduanero, pero también nos consulta aquí Ana González de la Embajada de República Dominicana en Washington si están definidas algunas regulaciones sanitarias, fitosanitarias y demás, y sobre todo en el contexto de la recomendación de ponerle especial atención a los productos agroalimentarios y alimenticios. Sí, es correcto, muy buena la pregunta.
Cuando son productos, alimento, ya sabemos que el control no solamente es de aduana, sino también es de CIQ. Y acá entra, de hecho, va a entrar a cuarentena. Pero más allá de cuarentena, existe incluso una norma de etiquetado. Una norma de etiquetado, por ejemplo, si usted quiere exportar vino a China, o sea, estoy poniendo solamente un ejemplo, o café, entonces ahí le exige que en el anverso y reverso diga tal cosa. O sea, ese parámetro normalmente se encuentra disponible en la página web de los, digamos, de donde se transan ese tipo de productos. Por ejemplo, hace como 7, 8 años atrás yo estaba apoyando a una empresa argentina para explorar oportunidades con el tema de vino, y identificamos pues una página web que comercializa vino en China. Entonces ahí le daba los parámetros sobre cómo tiene que ir la etiqueta, cómo tiene que etiquetar, cómo tiene que traducir, cuáles son, digamos, las reglas del juego. Eso te lo especifica, digamos, en la página web. Es cuestión de buscar. Y es por eso que aquí vuelvo a enfatizar lo que dije anteriormente. Para los productos que yo no tengo la seguridad, búsquese un aliado local, y que ese aliado local sea el que haga todo ese tipo de papeleo, y que ese aliado local pues tenga licencia, porque imagínense, yo quiero exportar café. Un ejemplo, lo más fácil, ¿ok? Ese café llega a China, necesita cuarentena. ¿Quién lo va a sacar? ¿Yo voy a ir a sacar? No puedo. ¿Acaso tengo empresa registrada en China? No tengo. Y si yo tuviera la empresa registrada, ¿tengo licencia para importar? No sé. Entonces son diferentes, digamos, diferentes preguntas que uno tiene que hacerse y tratar de buscar el camino lo más fácil posible. Y acá también una aclaración. Para nosotros, muchas veces, los latinos, digo, el win-win, si yo soy tu socio, uno siempre dice, 50-50, pero acá uno puede recibir sorpresas. Muchas veces el chino quiere tener más control y dice, un latino puede decir, wow, yo soy el que pongo todo, y resulta que tú quieres ganar el 60 y darme el 40. O sea, ese es una realidad. ¿Por qué? Porque los chinos saben que en el caso de éxito, la cantidad que puede tener y la ganancia que pudiera obtener es grande. Entonces ellos también saben de dónde agarrarse. Por lo tanto, si para usted win-win es 50-50, pero para el chino puede ser 60-40. Es una realidad. Que sea correcto o incorrecto, yo personalmente no estoy de acuerdo, pero sí es una realidad. Gracias. Bien, perfecto. Por razones de tiempo, yo creo que hemos respondido una buena cantidad de preguntas que están acá. Una de las que nos volvieron a hacer es si vamos a enviar la presentación, y la respuesta es que sí, la presentación y la grabación de la sesión también, por si alguien quiere volver a ver algún fragmento o se pudo conectar tarde, etcétera. Si pudiéramos pasar tal vez a una serie de comentarios o recomendaciones finales que nos puedas hacer, Chiang, para finalizar. Sí, gracias. No, más que todo, reiterar agradecimiento en nombre, primero a Sieca por la invitación, agradecer al auditorio por la asistencia, y realmente yo espero poder aportar con un granito de arena para sus emprendimientos. Mi recomendación es, traten de mirar, digamos, más allá. No se dejen, digamos, truncar por paradigmas, por prejuicios, de decir que los productos chinos son baratos, falso, que los productos chinos son de mala calidad, falso. O sea, aquí la respuesta es, hay que saber qué es lo que quiero y dónde buscar, qué es lo que vendo y dónde encontrar el mercado. Y verlo esto como, en realidad, el tema de China, no verlo pues como una carrera de 100 metros, véalo pues como un maratón que se empieza a correr, donde cada tramo pues encuentra diferente prueba. Yo le puedo recomendar tal vez, por ejemplo, si usted typea, digamos, mi nombre, Chiang Wang, en Google,
Ahí usted puede encontrar tal vez varias entrevistas en medio escrito de Centro y Sudamérica de varios países. O sea, si le interesa puede echarle un vistazo. Y sobre todo yo les pido que refuerce mucho los conceptos de la triada. El tema de Kwanzi, el tema de cadena de favores, hacer el bien sin mirar a quién, como dice el dicho. Los chinos valoran mucho el tema de amistad, realmente lo valoran, y así, que el mundo es suyo, o sea, la torta es grande, o sea, no compartan la información, la unión hace la fuerza. En algunos casos yo he visto que en un mercado chino, donde se encuentran dos latinos que se conocen y cuando se ven allá, se hacen los que no, o sea, se asustan y dicen, ¿y qué hace acá? No se quiere ni hablar, no sé, o sea, son situaciones que tal vez incomoda, que yo he sentido que a veces hay mucha desunión en los países, digamos, latinoamericanos. Mi recomendación es evitar ir solo. O sea, si ustedes están pensando en hacer negocio con China, apóyese con la cámara, apóyese con sus embajadas, oficina comercial de su país, pida apoyo. Para eso están. A veces yo no sé por qué en Latinoamérica como que nos da pena, digamos, ir a la embajada a pedir ayuda. Yo digo, sea en realidad su sueldo sale de nuestros impuestos que pagamos. Para eso están. Entonces no tengamos pena. No hay, perdamos la vergüenza, tocamos la puerta. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que nos digan, no, perfecto, si se cierra una puerta, va a abrir otra puerta, pero hagamos el intento. Yo estoy seguro que una buena visión tendrá buena cosecha. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Chiang. La verdad es que ha sido una presentación muy, muy valiosa y por los comentarios que hemos recibido me parece que también ha sido una introducción bastante buena. También recomendamos y creo que vamos a tener ahí un proceso de seguimiento para que estén al tanto en otras actividades que podamos tener desde esta alianza con DHL y la CIECA. Sabemos que vamos a organizar al menos un webinar más el resto del año, por lo que les invitamos a estar atentos a sus correos electrónicos, tanto para recibir el material de esta presentación como para continuar formándonos en estos temas tan valiosos. Para finalizar, les agradezco mucho su atención, el haberse conectado a esta sesión breve de hoy y también a Chiang por el espacio, la presentación y el contenido que nos pudiste impartir. Sin más, muchas gracias y feliz día. Gracias.